Familia, buenos días, es un gusto esta mañana estar delante de ustedes. Yo te animo a que estemos buscando a Dios de todo nuestro corazón. En esta mañana mi oración es que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, bendiga tu salud y que estemos todos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en este tiempo de alabanza, de adoración y de escuchar la palabra de Dios. Mi amado, vamos a adorar, vamos a alabar con gozo al Señor y comencemos con alabanza del Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. A la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro, eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame. Susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré. Y hoy te adoraré. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro, eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame. Susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré. Y hoy te adoraré. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Yo te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Yo te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti.
siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Buenos días, familia. Esta mañana yo quiero dar gracias a Dios por tu vida, animarte, pedirle a Dios que te fortalezca, que te levante en todo tiempo. Estamos pasando ciertamente tiempos difíciles en cuestiones de la fe, pero yo creo que Dios es bueno. Yo creo que en medio de todas las cosas que aparentemente están mal, Dios es el que está bien y es a quien podemos acudir, ¿verdad? En esta mañana yo quiero animarte a que nada te aparte de Dios, ni las cosas malas, como sabemos, pecado, maldad, vicios, pero sobre todo tenemos que detectar y tenemos que reconocer que muchas veces hay cosas buenas que también nos apartan de Dios. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a orar antes de que leamos esta escritura, pero búscala ya en el libro de Romanos, capítulo 8. Yo voy a leerte aquí a partir del verso 35 al 37. Está Pablo lleno del Espíritu Santo, está hablando a la iglesia en Roma y él hace una pregunta que hoy tú y yo tenemos que hacernos. Tú y yo tenemos que reconocer que también es para nosotros. Pablo dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y yo creo que cuando nosotros leemos esto decimos, a mí nadie me va a separar del amor de Dios. Y yo creo que la iglesia dice, no hombre, si estamos con Cristo día a día, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Sin embargo, Pablo hace esta exhortación y hace esta, ¿cómo decirlo? Hace esta advertencia a la iglesia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y vamos a orar. Padre, en esta mañana oramos que tu palabra venga sobre nosotros, llene no solamente nuestro oído, sino nuestra mente y nuestro corazón, de tal manera que podamos vivir siempre tomados de ti, tomados de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ha sido dado a tu iglesia, a nosotros, y hoy más que nunca tenemos que estar animados, fortalecidos, tenemos que estar bien dispuestos, Señor, para hablar de ti, para permanecer unidos a ti. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y como les comentaba, Pablo decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a decir cosas que pueden ciertamente separarnos cuando no estamos firmes en el Señor, y empieza a hablar que puede venir tribulación, o puede venir angustia, o aún persecución, o hambre, o desnudez. Y de alguna manera yo quiero decirte que mucho de esto hemos pasado todos los creyentes, aquellos que hemos permanecido a través de los tiempos, a través de los años, ¿verdad? Y que no ha sido difícil. Cuando tú haces un recuento de lo que ha pasado desde que tú entregaste tu vida a Cristo, te vas a dar cuenta que sí hemos pasado parte de esto, como dice Pablo, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, ¿verdad? Y dice Pablo, como está escrito, por causa de ti, hablando de Cristo, por causa de ti, dice aquí, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero dice versículo 7, antes de todas estas cosas, dice aquí, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro, dice Pablo aquí, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Pablo aquí afirma que nada, absolutamente nada, ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa podrán separarnos del amor de Dios. Y yo creo que ciertamente el amor de Dios nunca se va a terminar sobre nuestras vidas, pero nosotros ciertamente podemos y tenemos el riesgo de apartarnos del amor de Dios. Mi amado, yo tengo 30 años de cristiano y no son muchos, porque yo he conocido gente de 40, de 50 años de cristiano. Y como te digo, yo tengo 30 años de cristiano y he visto en mi caminar mucha gente que se ha apartado de Dios, mucha gente que conociendo la palabra, que habiendo conocido al Señor, que habiendo recibido el Espíritu Santo, simplemente se apartó. Y quiero decirte que no siempre fue por cosas malas. Di conmigo, también hay cosas buenas que pueden apartarnos de Dios. Bueno, buenas entre comillas, ¿verdad? Buenas para el mundo, buenas para pues la vida personal, pero que no tienen nada que ver con la eternidad, o al menos se ha perdido ese balance y se ha dado prioridad a cosas que aparentemente no son malas o que no deberían de ser malas. Entonces yo puedo ver cómo de verdad tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, tenemos que estar firmes en este llamado de Dios a través de la palabra en Romanos, que nos dice que verdaderamente ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces yo puedo ver cómo de verdad aquí es bien claro, Pablo es definitivo, pero Pablo tenía algo en especial. Él tenía un corazón rendido a Dios, tenía una comunión perfecta con Dios, tenía una pasión verdadera por Dios, cosa que muchas veces tú y yo descuidamos, y entonces podemos hacer que realmente nuestra vida espiritual venga a apartarse de Dios, a secarse y a morir. Por eso Pablo pregunta, ¿quién nos podrá separar? Y al final le concluye, ninguna cosa nos podrá separar, pero entre ese lapso están nuestras decisiones, está nuestra vida, está nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar, nuestra pasión o la falta de pasión por Cristo. Y yo puedo ver cómo Pablo está alertando a la iglesia de una manera fuerte, una manera poderosa. Y yo te decía, muchas veces creemos que solamente las cosas malas nos pueden apartar de Dios, pero el problema es que no es así, sino que aún cosas que consideramos y que son buenas, nos pueden de alguna manera apartar de Dios. Y yo he marcado 4 cosas que pueden apartarnos de Dios sin necesariamente ser malas, ¿sí? Ya sabemos que el pecado y la maldad sí definitivamente nos apartan de Dios, pero hay cosas, como te decía, que no son necesariamente malas, sin embargo sí nos apartan de Dios, y es el caso, por ejemplo, del trabajo, es el caso de la familia, es el caso de querer servir a Dios, y es el caso de hacer ejercicio. Son 4 cosas muy sencillas. Primera cosa, y nada más quiero que anotes ahí el versículo, pero dice en 2 de Tesalonicenses 3:10 que el que no trabaja, que no coma. El trabajo es bueno, el trabajo es necesario y tenemos que hacer, nosotros, sobre todo los varones, ¿verdad? Tenemos que llevar el gasto a casa. Entonces, muchas veces la gente pierde ese balance y el trabajo viene a ser lo que absorbe su tiempo, sus energías, lo que absorbe su atención y hacen a un lado a Dios. Hay gente que cuando no tiene trabajo, asiste a la iglesia, pide oración y cuando tiene trabajo ya no tiene tiempo para Dios, y entonces el trabajo viene a ser un estorbo para la vida espiritual, para su vida espiritual. Hablaba de la familia. En el libro de Mateo, capítulo 12, verso 46, Jesús está predicando y llega su mamá, llega María y llegan sus hermanos y hermanas y quieren hablar con Jesús en el tiempo que él está predicando. Y Jesús les dice a sus discípulos, a todos los que le escuchaban, ¿quién es mi madre, mis hermanos y mis hermanas? Y dice, son, señalando a la multitud, dice, son todos aquellos que oyen mi voz y la hacen.
Entonces, la familia viene a ser muchas veces un estorbo para seguir a Cristo. La familia te empieza a amenazar, te empieza a hacer a un lado, te empieza a poner caras y mucha gente cede ante la presión familiar. Y esto es muy triste, porque no se dan cuenta que en Cristo solamente está la salvación. Por eso Pablo decía, ¿quién nos podrá separar? Y aquí marca cosas muy fuertes, muy poderosas. Sin embargo, tan solo la familia puede separarnos, tan solo el trabajo puede separarnos, ¿verdad? Yo decía también del servicio a Dios. Hay gente que quiere servir a Dios, pero Dios no lo ha llamado a ciertas áreas. Hay gente que a fuerza quiere ser el líder y a fuerza quiere ser el pastor, pero Dios no lo ha llamado. Y hay gente que logran, pero no porque sea un llamado de Dios, sino porque es un deseo propio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Esas personas simple y sencillamente se vuelven religiosas, simple y sencillamente quieren de alguna manera manejar un poder, una autoridad que Dios no les ha dado, Dios no les ha delegado. ¿Y qué es en qué se convierten? Lo que Jesús decía con respecto a los fariseos y a los escribas: paredes blanqueadas, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Entonces no hay una pasión, no hay un fuego, no hay un sometimiento a Dios. Y que dejen, si realmente quieres servir a Dios, deja que Dios te ponga en el lugar que Dios quiera. Entonces, aún el servicio a Dios para muchos ha sido un apartar, y están aparentemente sirviendo, pero no tienen ese amor por Dios, no tienen esa comunión con Dios y están apartados. Inclusive en la iglesia mucha gente puede ir, puede sentarse, puede escuchar la palabra, pero estar viviendo apartado de Dios. Y qué terrible, porque Pablo decía que nada nos puede separar, y yo lo creo, que nada nos va a separar si realmente estamos amando a Jesús, cumpliendo el primer mandamiento, amando a Dios con todo. Y también decía, otra cosa que nos puede apartar del amor de Dios, simplemente es el ejercicio. 1 Timoteo 4:8 nos dice que, así que vamos para allá rápidamente. 1 Timoteo 4:8 dice la palabra de Dios así, que el ejercicio físico para poco es provechoso. Ya, mira, dice aquí 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Obviamente sí nos mantiene de alguna manera sanos. El ejercicio físico es bueno, pero cuando el ejercicio físico se vuelve una obsesión, y ya no solamente voy a hacer ejercicio 1 hora al día, 2 horas al día, sino ya es mañana, tarde y noche, y quiero estar en el deporte y quiero estar en el ejercicio, entonces ya pasa a ser mi prioridad y Dios ya no es la prioridad. Mucha gente ha abandonado a Dios porque pues le gusta el deporte, se mete a un deporte y se ha apartado de Dios. Y el domingo, que es tiempo de congregarnos, de ir a alabar a Dios, mucha gente prefiere irse al deporte. Entonces dice claramente aquí Pablo a su discípulo Timoteo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Fíjate, dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. No es malo hacer ejercicio, pero cuando suele una obsesión, entonces se hace un lado a Dios. Y es triste, yo he visto gente que ha pagado consecuencias porque simplemente amó más el deporte, más el ejercicio que a Dios. Pero nosotros tenemos que estar, como Pablo decía, firmes. ¿Quién nos separará? Si ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa creada, ninguna cosa creada nos pondrán separar. Y mira, yo quiero que vayas al libro de Génesis, porque como te decía, muchas veces creemos que lo mejor es lo mejor, pero lo mejor no es siempre lo mejor. Si tú vas al libro de Génesis, es el primer libro de la Biblia, en el capítulo 13, vamos a leer del versículo 5, por favor, en adelante. Aquí yo puedo ver cómo habla de Abraham y de Lot, y cómo un día ellos tenían sus ganados, ellos tenían sus pastores, y
Y pues llegó un momento que empezaron a contender, bueno, no a contender ellos, pero sí los pastores de sus ovejas, porque todos querían llevar a las ovejas a los mejores pastos. Y mira, vamos a leerlo en el verso 5. Dice aquí, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, ¿sí? Había una unidad, una hermandad, eran familia. Me parece que eran primos, ¿verdad? Pero bueno, él le llama hermano. Verso 9 dice, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Fíjate, Abraham le dijo, Lot, escoge tú. Hoy tenemos nosotros oportunidad de escoger todo en nuestras vidas, ¿sí? Y muchas veces, déjame decirte que escogemos aparentemente lo bueno, pero lo bueno no siempre es lo mejor. Sin embargo, Abraham, confiado en Dios, dijo, Lot, escoge tú. Tú decides dónde vas a llevar tus pastores, tus ganados. Yo sé que Dios está conmigo y donde quiera que yo vaya, Dios me bendecirá. Y entonces dice aquí, versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová y como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar. Dice, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Verso 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Los mejores pastos estaban en Sodoma. Y como yo te decía, no siempre lo bueno es lo mejor. Abraham se fue del otro lado, se fue a la llanura del Jordán, pero Lot se fue hacia Sodoma. Los pastos eran bonitos, iba a haber alimento más que suficiente para sus ganados, era lo mejor, según él, era lo bueno, pero al final de cuentas se fue a meter, como decimos muchos, a la boca del lobo. Si sabes que Sodoma y Gomorra eran ciudades de pecado, de maldad, de sodomía, y por causa de ello vino el juicio de Dios sobre esas ciudades, y yo puedo ver cómo Lot, queriendo ser bendecido, queriendo tener una mayor riqueza de la que ya tenía, simplemente fue a la ruina. Ahí dejó ganados, ahí dejó fortuna, ahí dejó todo, perdió todo lo que él había logrado en muchos años, lo dejó en ese lugar. Dios trajo juicio y todo fue quemado. Entonces yo quiero animarte que de verdad nuestro corazón esté básicamente en la unidad con Dios. Dios bendecirá todo lo que tú hagas, por sencillo que sea, por difícil que se vea. Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos bendice, y no podemos nosotros ser como Abraham, como Lot. Tenemos que ser como Abraham, decir a la gente, ok, tú ves mejor esto, tómalo, pero yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios me bendecirá, y estaré buscando lo más importante, que nada nos aparte del Señor. Esto es necesario, esto es importante, de verdad. Yo te animo a que estemos realmente buscando no las cosas buenas o lo mejor en lo material, sino que nunca falte en nosotros precisamente la presencia de Dios. Yo de verdad te animo, necesitamos estar cada día más y más en la mano del Señor, cada día más y más confiados en que el Señor tiene contentamiento de nuestras vidas,
y Él tiene todo para nosotros, ¿sí? Y mira, en Mateo 22, quiero que vayas rápidamente para allá, por favor. Mateo 22, verso 1, otra, ¿cómo se llama? Otra prueba de que muchas veces lo bueno no es lo mejor. Dice aquí, capítulo 22 de Mateo, verso 1, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a sus hijos y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Por qué no quisieron ir? Si era una fiesta, y era una fiesta del rey, era una fiesta de verdad que iba a ser la mejor de las fiestas, ¿sí? Verso 4, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Este es un llamado que está haciendo el rey a sus amigos, a sus siervos, y ese mismo llamado que hoy Dios tiene para ti y para mí, que vayamos a las bodas del Cordero. Pero mira lo que dice versículo 5, mas ellos sin hacer caso se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Cada uno se apartaron del llamado que Dios había hecho. Unos se fueron a trabajar y otros se fueron a negociar, ¿sí? Y aparte de esto dice que ofendieron a aquellos que les hacían el llamado. Es lo que está pasando ahora. Tú les hablas a la gente de Dios y se enojan, se molestan, te ofenden, te rechazan y lo que sea, ¿verdad? Pero yo puedo ver cómo ellos, creyendo que están en lo mejor, realmente no están recibiendo lo que realmente Dios quiere darles, esa bendición. Y yo recuerdo, hay una palabra que dice Jesús, dice la palabra de Dios, que si me amaren como aman sus caminos. Cada persona hoy tiene sus propios caminos, pero muchas veces no es realmente el camino correcto. Muchas veces no es el camino de Dios. Y yo quiero decirte que el peor error que una persona puede tener es abandonar a Dios. La palabra dice, Pablo dice, ¿quién nos separará? Sin embargo, hoy, como te digo, mucha gente se ha apartado de Cristo. Tristemente, lamentablemente, porque el apartarse de Cristo traerá consecuencias. Mira, si tú vas al libro de Jeremías, capítulo 2, vamos al versículo 13, rápidamente. Jeremías 2:13. Fíjate el reclamo de Dios a través del profeta Jeremías para el pueblo de Dios, no para los pueblos que no aman a Dios, sino para el pueblo que se llama pueblo de Dios. Y yo creo que tú y yo somos pueblo de Dios. Dice Jeremías 2:13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos cosas malas, dos cosas reprobables. Quizás el pueblo era bueno, se esforzaba, buscaba de Dios, pero sin embargo falló en dos cosas fundamentales en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo de Dios, en la vida del creyente. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Primero dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Recuerda que Jesucristo dijo en Juan 7:37, ¿verdad? Estaba en la fiesta y se levanta y grita, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Y dice aquí el Señor que dejamos aquel que nos regala, que nos da esos ríos de aguas vivas para saciar no solamente nuestra sed, sino para saciar a la gente que te escucha cuando hablas de la palabra de Dios. Y dice el Señor, había dos reclamos fundamentales. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que el pueblo ya no quería ese fluir de la presencia de Dios, ese fluir de las aguas de Dios, y dijeron, ya tenemos experiencia, ya tenemos conocimiento, ya tenemos muchos cursos, y crearon de alguna manera una religión, o mucha gente pues ha hecho lo mismo.
por los años que tiene de cristiano, ahora ya no le importa ese vivir realmente en comunión con Dios. Solamente se basa en lo que ha aprendido, en años de experiencia, en iglesias que han estado, pero realmente no están con Dios. Son vidas secas, vidas apagadas, vidas donde ya no fluye esa presencia, aunque la gente diga que fluye. Pero la verdad, como dijo Jesucristo, es que por sus frutos los conocerás. Dos males hizo mi pueblo: me dejaron a mí fuentes de agua viva, dejaron de fluir, dejaron de vivir la vida en Cristo y cavaron para sí mismo cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua. Hay unas cisternas vacías, secas. Sin embargo, la gente se siente a gusto, se siente acomodada y ya no busca realmente esa presencia de Dios. Jeremías 17:13, rápidamente vamos para allá, por favor. Y yo quiero animarte esta mañana. No te apartes del Señor, no te sueltes de estas fuentes de agua viva que es Jesucristo. Jeremías 17, vamos a leer el versículo 13, dice ahí: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán ¿qué? Avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Fíjate todo lo que puede traer como consecuencia dejar a Dios, apartarnos del amor de Dios. Dice aquí claramente: todos los que te dejan serán avergonzados. Mi amado, si tú eres una persona que se ha apartado de Dios, yo te animo a que regreses corriendo, a que vuelvas anhelando esa presencia que un día hubo en tu vida. Yo te animo de verdad, porque ciertamente todos los que han dejado a Dios serán avergonzados, y los que se apartan de Dios serán escritos, ya no en el libro de la vida, sino en el polvo. ¿Por qué? Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Mi amado, yo quiero animarte esta mañana, de verdad. No podemos desanimarnos, no podemos flaquear, no podemos apartarnos de Dios. Hoy más que nunca, cada día, como dice la palabra, está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Hoy estamos viendo que el Señor viene y viene por una iglesia gloriosa, limpia, sin mancha ni arruga. No podemos ser una iglesia tibia, una iglesia perezosa, una iglesia que ya tiene su cisterna y que ya no necesita aguas vivas. Hoy tenemos que ser esa iglesia que ama a Dios y que vive todo el tiempo en la presencia de Dios. Hoy yo te animo a que lo bueno del mundo, lo bueno de la vida, no te aparte de Dios. Yo te animo esta mañana. Yo no sé cómo esté tu corazón, pero si tú estás apartado de Dios, vamos a orar. Ahí en donde tú estás, ponte de pie. Vamos a poner en manos de Dios nuestras vidas, y te animo a que corras a las aguas de vida. Corre a la presencia de Dios y arrepiéntete. Pues vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias, Dios, porque, Señor, tu palabra dice que nada nos puede separar de tu amor. Sin embargo, por nuestra negligencia, por nuestra religiosidad, por nuestra experiencia, Señor, por cosas buenas que puede ser aún la familia, el trabajo, el ejercicio, que puede ser, Señor, tantas cosas, Señor, nos hemos apartado de ti. Hoy te pedimos, Dios, perdónanos, porque aún creyendo que servimos a Dios, realmente nos servimos a nosotros mismos y no somos gente que te ame verdaderamente. Hoy te pido, Señor, que esta palabra, que nada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, venga a mi vida, despierte mi corazón, despierte mi ánimo, y que a partir de hoy, Señor, te busque con todo mi ser. Padre, yo te animo, yo te pido que animes nuestros corazones, y que a partir de hoy, todos los que escuchamos esta palabra, te busquemos desde el amanecer. Señor, que tú seas nuestra prioridad, que tú seas nuestra pasión, que tú seas nuestro amor. Señor Jesús, yo te doy gracias. Creemos que esta es palabra tuya para edificación y bendición de nuestras vidas en el Espíritu. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu iglesia, despiértala, Señor.
que ninguno se aparte, que ninguno se quede, que ninguno sea borrado del libro de la vida y que su nombre solamente sea puesto en el polvo, que un día desaparecerá. Señor, te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Padre, gracias. Amado, te animo a que nos veamos el próximo jueves. Que Dios te bendiga, que nada te aparte del amor de Cristo. Adiós.